Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy continuamos con la unidad de la organización del ser humano. Esta es la tercera parte. Si no has visto los dos vídeos anteriores, te los dejaré por aquí arriba. Y hoy vamos a hablar de la diferenciación celular y de los tejidos. Hasta ahora hemos hablado de diferentes niveles celulares como el nivel atómico, el nivel molecular y el nivel celular, y hoy nos vamos a centrar en qué pasa cuando las células se unen entre sí. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Como adelantaba en vídeos anteriores, la gracia de los distintos niveles de organización del ser humano es que cuando se unen entre sí elementos del nivel anterior se consiguen nuevas funcionalidades, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de la célula, cuando se unen entre sí consiguen unas nuevas funcionalidades y forman lo que denominamos tejidos. Pero es que además no solo tenemos un único tipo de tejidos, es que tenemos diferentes tipos de tejidos. Aunque todas tienen la misma información genética, son capaces de diferenciarse leyendo diferente información genética de diferentes partes del ADN que tiene cada célula dentro de su núcleo, y se diferencia para realizar unas funciones que no realizan otras células del cuerpo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las de la piel o las de los músculos. Vamos a ir viendo esto poco a poco. ¿Qué denominamos diferenciación celular? Son cambios o en la estructura y o en la forma de las células animales. Dejan de ser, como hablamos en el vídeo anterior, células más o menos esféricas, redondeadas, aunque pueden ser un poco achatadas en algún caso, y pueden adquirir formas realmente diferentes, como por ejemplo esas formas estrelladas de las neuronas o esas formas alargadas de las células musculares. Y al cambiar su forma y su estructura, adquieren o pueden formar parte de tejidos con funciones especializadas, como avanzaba, por ejemplo, tejidos musculares o tejidos epiteliales. En el caso de las células animales y del ser humano, siempre se parte de una célula que es igual a la que llamamos célula madre, ¿vale? Ahora está muy de moda porque hay muchas investigaciones que esperan arreglar muchas enfermedades y muchos problemas del ser humano a partir de esas células madre. Y en el caso, la gran célula madre por excelencia del ser humano es el cigoto, porque después de la fecundación de los gametos masculino y femenino, es decir, del espermatozoide y del óvulo, aparece una célula que es la primera célula del futuro bebé, que es el cigoto. Y esa célula luego se dividirá, se diferenciarán esas células que se han dividido y acabarán formando todas las funciones y todas las estructuras que hacen que salga un pequeño humanito. Así que digamos que es en nuestro caso del ser humano nuestra gran célula madre por excelencia. Y como avanzaba ya hace un poquito, aunque tengan distinta expresión o distinta forma o distinta estructura, es decir, haya distintos genes expresándose en el núcleo de cada célula, excepto los glóbulos rojos que pierden su núcleo, aunque eso hoy no nos importa, en el núcleo de cada célula el ADN que hay dentro es todo el ADN que hay, no se pierde parte, simplemente se lee una parte o se lee otra, y en función de lo que se lee se tiene una forma y una estructura y una función, o se tiene otra, pero dentro de cada núcleo de cada célula del ser humano, excepto los glóbulos rojos, están todos los genes y toda la información, está el ADN exactamente igual, todos tenemos la misma biblioteca, pero gracias a esa lectura diferencial se adquieren diferentes formas y diferentes estructuras y podemos tener diferentes tejidos con diferentes funciones. Vamos a ver cuáles son esos tejidos. Pero primero vamos a hablar de qué es un tejido, vamos a definirlo. Un tejido es un grupo de células unidas entre sí de forma más o menos apretada o más o menos laxa, ¿de acuerdo? Que al unirse y estar especializadas, tener una forma y una estructura específicas, son capaces de realizar unas funciones específicas y diferentes. Y podemos clasificar los tejidos humanos en 4 grandes grupos: tejidos epiteliales, tejidos conectivos, tejidos musculares y tejidos neuronales. Vamos a ver un poquito cada uno por separado. El tejido epitelial, aunque lo que nos viene a nuestra cabeza es que es la piel, no solo son la piel, son todos aquellos tejidos que recubren nuestros órganos, tanto internamente como externamente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el corazón tiene
una capa de células, bueno, o varias capas de células, tanto por fuera que lo protegen, y esas células son epiteliales, aunque no sean la piel que tenemos en el exterior, que también es tejido epitelial, pero dentro de las cavidades del corazón, dentro de los aurículos y los ventrículos, por dentro también hay otra capa de células o capas de células que tapizan la parte interior para que no haya ningún tipo de daño en el corazón, y también son células epiteliales. Las células que tenemos dentro de la boca, por todo alrededor de la boca, y que acaban yendo por nuestro tubo digestivo hasta el final, también son células epiteliales, ¿de acuerdo? Que también tapizan todo nuestro tubo digestivo, y obviamente las de nuestra piel, entre otros muchos órganos, ¿vale? De hecho, la piel es considerada un órgano, ya lo veremos también en el futuro. Como avanzaba y decía, hay zonas del cuerpo humano donde el epitelio está formado solo por una capa de células, o también puede estar formado por varias capas, una superpuesta a otra, para mayor protección. Normalmente, cuando lo interesante es absorción, son una sola capa para que pueda absorberse lo que sea fácil, y si lo que queremos es realmente buena protección, pues ponemos más de una capa. Y dentro de los tejidos epiteliales podemos subdividir en dos tipos. Tenemos, por un lado, epitelios de revestimiento, que son los epitelios que hablábamos de protección, por ejemplo los del tubo digestivo, aunque en algunas partes, como en el estómago y sobre todo en el intestino delgado y en el intestino grueso, hay absorción, por ejemplo los de la piel. O por ejemplo también tenemos epitelios glandulares, que son células epiteliales, pero en medio de esas células epiteliales de vez en cuando tenemos glándulas. Por ejemplo, en la boca, las glándulas salivales. Toda la boca, como avanzaba antes, es epitelio, pero segregamos saliva. Pues esa saliva está segregada por las glándulas salivales, que están mezcladas dentro del epitelio, de las células epiteliales. Tengo aquí varias imágenes, tenemos diferentes epitelios, ¿vale? A veces pueden ser varias capas, a veces parece que son varias capas, pero realmente son una. Lo que pasa es que están como chuchurridas unas con otras y los núcleos están en distinta altura, ¿vale? Este, por ejemplo, se ve claramente que es una sola capa. Luego no tienen por qué ser algo simplemente recto, también puede ser redondo, por ejemplo, en las venas o en otro tipo de conductos que hay en el cuerpo, ¿vale? Como es este caso o este caso. Esto, por ejemplo, tiene toda la pinta de ser del aparato digestivo, que tiene así como unas vellosidades para aumentar la superficie de absorción, y aunque parezca que hay más de una, como decía antes, probablemente solo hay una capa de células para facilitar dicha absorción. Y luego esta foto que os he puesto aquí es para mostraros estas zonas, esos como redondeles que a veces tienen incluso un espacio hueco en medio. Esos son glándulas dentro del tejido epitelial, están mezcladas. En este caso están como un poco por debajo y también liberarían sustancias glandulares al organismo en función de la función que dependiendo de la función que se requiera. Los tejidos conectivos, su función es dar soporte y conectar, ¿vale?, distintos órganos y tejidos del cuerpo. Están formados por diferentes tipos de células que pueden estar con una unión más o menos apretada, porque en el caso de las células epiteliales siempre están muy unidas, y además de células podemos tener otro tipo de fibras, normalmente de origen proteico, y también líquido intersticial, que es el líquido que hay entre las células. El tejido conjuntivo, que como su nombre nos da a pensar, en efecto está manteniendo juntos, por ejemplo, órganos del cuerpo, o por ejemplo forman parte de los tendones, que también a su vez están uniendo músculo y hueso, ¿de acuerdo? Tienen una función sobre todo de unión. El tejido adiposo, en el que se almacenan los lípidos, suelen tener una función protectora o una función térmica. Almacenan en sus adipocitos, que son incluso más grandes que los núcleos, porque los núcleos son lo moradito que veis en la pantalla. Almacenan en esos adipocitos, que son las bolas blancas que estáis viendo, lípidos. En el caso del tejido cartilaginoso, la estructura de la célula es sólida, pero es también bastante elástica, y forma los cartílagos que podemos encontrar en el cuerpo humano, por ejemplo, en el pabellón auricular o en la nariz, ¿de acuerdo? Y forman todos los cartílagos del cuerpo, aunque también hay distintos tipos de cartílagos dentro de ello, pero lo vamos a dejar ahí. El tejido óseo también está formado por unas células específicas que se llaman osteocitos, y forman los huesos del cuerpo, al igual que el cartílago el tejido cartilaginoso forma el cartílago del cuerpo. Todos los huesos del cuerpo están formados por tejido óseo. Y por último, aunque parezca un poco raro, el tejido sanguíneo. La sangre se considera un tejido,
¿vale? Aunque aparentemente nos parezca líquido. Y en él tenemos incluido dentro los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, el plasma sanguíneo y el conjunto en total acaba siendo la sangre. En la imagen podéis ver lo morado son 3 glóbulos blancos, distintos tipos de glóbulos blancos, y todos los rojitos son glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Con respecto al tejido muscular, es aparte, ¿vale? Si os fijáis, el tejido óseo no tiene una entidad propia, está dentro de los tejidos conectivos. El tejido muscular sí es una categoría aparte, ¿vale? Que muchas veces hablamos del aparato locomotor y pensamos en los músculos y los huesos y pensamos que son 2 tejidos, sí, pero el tejido óseo pertenece a los tejidos conectivos, ¿vale? El tejido muscular sí es un tejido propio y podemos dividirlo en 3, ¿de acuerdo? Por un lado el músculo estriado, que a su vez se subdivide en 2, el músculo estriado esquelético y el músculo estriado cardíaco. Aunque su forma es un poco diferente, básicamente está formado por conjuntos de células y proteínas que tienen una actividad contráctil, puede contraerse o estirarse y así mover los huesos y el cuerpo, por tanto. Y la diferencia entre el estriado esquelético y el estriado cardíaco es que el cardíaco se encuentra solo y exclusivamente en nuestro corazón, mientras que el estriado esquelético es el que está en todos los músculos que movemos en el cuerpo de forma voluntaria, que por tanto mueven los huesos del cuerpo para poder realizar acciones, ¿de acuerdo? Y el músculo liso, el tejido muscular liso, es el que está alrededor de nuestros órganos y tiene una función involuntaria. Nosotros no podemos controlar ese movimiento. Aquí tenéis, por ejemplo, una imagen de tejido muscular esquelético. Las células en este caso suelen ser así como muy alargadas, ¿vale? Y tienen su núcleo. Hay muchas mitocondrias por medio para darles mucha energía, porque el músculo necesita mucha energía para moverse. Y en el caso del músculo cardíaco, sí que es cierto que también tienen esa forma más o menos alargada, pero hay una diferencia, es que hay un solo núcleo por célula, mientras que en las células musculares, aunque aquí no se aprecia muy bien, puede haber más de un núcleo por célula. Y además, aunque tampoco se termina de apreciar bien en esta imagen, las células esqueléticas están más compactas que las células cardíacas, que suele haber más huecos entre ellas. Y luego el músculo liso, se pierde esa forma, esas rayitas moradas que se podían apreciar en el otro, que son como esas estrías, de ahí el nombre, y son células mucho más alargadas y por eso dan esa imagen como más lisa. Para terminar, el tejido nervioso. El tejido nervioso es el que se encuentra en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, en el sistema nervioso central, también en la médula espinal y luego también pues en nuestros nervios, que van a distintos receptores y efectores de nuestro organismo. Está formado por las neuronas y las células de la glía, que son distintos subtipos celulares que ayudan, dan soporte y protección y nutrición a las neuronas. Entonces en esta imagen podéis apreciar las que tienen así forma como más estrellada, incluso esas ramificaciones que serían los axones de las neuronas, y luego las otras que son más redonditas serían células de la glía. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante, que hayáis descubierto distintos tipos celulares, que las células animales no son solo la imagen de célula animal que aparece en todos nuestros libros, que todas estas células, aunque estén diferenciadas, siguen siendo células de tipo animal y que todas, excepto algunas excepciones, todas tienen su núcleo y todas tienen los órganos que hemos visto en el vídeo anterior. Cualquier duda que te haya quedado, cualquier cosa que quieras comentar, cualquier cosa que hayas aprendido, lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.